Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a este especial de la Sociedad de la Ciencia aquí en el Festival Reino Fungi Pucón 2026, este espacio donde la ciencia se encuentra con el territorio, con el arte y la cultura, para abrir nuevas preguntas y que es posible también gracias a la alianza de Pucón TV y de USACH TV. Así es, Macarena, hoy recibimos a Matías Rojas. Matías es ingeniero industrial, ha dedicado ya casi 2 décadas de su vida al desarrollo de proyectos que van a vincular la innovación con el territorio. Hoy Matías es además encargado de redes del Festival Reino Fungi, llamado Networking, y lo recibimos en la Sociedad de la Ciencia. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Matías, quiero engancharme justamente en lo que acaba de decir el Peña para la primera pregunta. Hemos escuchado muchas veces hablar de la importancia de crear interacción entre grupos o lo que conocemos como networking. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso? Mira, yo vengo desde un background de innovación y emprendimiento, ¿ya? Y en los vehículos que se ocupan ahí son los emprendimientos, las empresas. Y tú te das cuenta, viendo los emprendimientos, de que no pueden existir si no existe un ecosistema propicio detrás. Y eso, bueno, obviamente se aterriza con el Reino Fungi y con cómo funciona, por ejemplo, un bosque. Y en ese sentido, el networking o los ejercicios de generar redes entre pares improbables es justamente lo que le da vida a un ecosistema. Entonces, por ejemplo, un emprendimiento no puede funcionar si no tiene fuentes de financiamiento, si no tiene abogados, contadores, capital humano. Entonces, un emprendedor o emprendedora que quiere darle con su innovación se da cuenta rápidamente que su vida del emprendimiento no es posible sin otros. Y eso yo lo traigo desde mi mundo, que es la innovación y el emprendimiento, y acá también se puede extrapolar a ciencia, a cultura, y el ejercicio que estamos tratando de hacer hoy es justamente generar conversaciones que no se darían si es que no se generaran estos espacios. Exactamente. Entonces, lo poco probable es fundamental. ¿Y cuáles son estos actores o actrices de estas redes? ¿Quiénes participan en esta organización que tú estés comandando? Sí, mira, de todo, pero básicamente si hacemos la separación más típica tenemos desde lo público y desde lo privado. Ahí hay un primer silo, digamos, separado, que obligamos a juntar. Todo lo que se ha hablado también en el Festival de Alianzas Público-Privadas es sacar lo mejor de ambos mundos. También están las alianzas entre la ciencia y el arte, que no es algo trivial, porque tenemos dos mundos súper distintos, y ahí también hay una visión desde el público general que viene ya sea como persona natural o representando una empresa o un emprendimiento. Entonces al final son distintos mundos que se ven obligados a hablar, y eso ya es una súper interesante noticia, porque tú lo sientas, se presentan, se bajan todas las barreras. Oye, este es científico, este es emprendedor, no, somos personas. Y ese ejercicio es el que permite que fluya después la conversación y se genere más valor agregado. En particular, acá ahora estamos en Pucón, no estamos en Santiago. Y es importante situarlo en ese sentido. ¿Cómo se articula eso con el territorio, que me imagino que es fundamental, pero que no ha estado en esta conversación hasta ahora? Sí. Yo, pie de página, yo soy santiaguino de toda la vida, hace 4 años que vivo en Villarrica, acá al ladito de Pucón, y en esa línea te das cuenta, como migrante sobre todo, que redes es lo primero que hay que generar. Yo no tengo familia acá, desde lo más básico a con quién dejas a tus hijos cuando tú no puedes cuidarlo, y empieza a generarse una interacción con el territorio. Yo, obviamente, al inicio te empiezas a encontrar con gente que está en la tuya, que está en la misma, que viene de otros lugares, y de a poquito, cuando empiezas a interactuar más con los servicios públicos, desde el CEFAM hasta las universidades, yo soy profesor ahora del Duoc en Villarrica, empezáis a entender que el territorio configura las relaciones. Acá, por ejemplo, yo he 9 de los 12 meses del año y llueve harto. Entonces, en ese sentido, durante todo el rato que no es el verano, que es un tema aparte en Pucón, te ves obligado a generar vínculos y conexiones en otros espacios, en espacios techados, en actividades como esta, por ejemplo, que de una temática específica te hace hablar desde tu parada, desde tu know-how. Entonces, acá territorio se mezcla con cultura, la cultura mapuche, el territorio natural, que es un paraíso donde vivimos acá, y eso se mezcla con nuestro know-how, nuestras carreras, nuestra actividad profesional y todo eso. Oye, Matías, de ahí me quiero agarrar de la última, porque, claro, el territorio, la naturaleza es hermosa, es tremenda, le debemos todo o mucho. Entonces, cuando tú haces innovación y con el territorio, hay una tensión entre el desarrollo
de la innovación, la tecnología y el cuidado del territorio. ¿Cómo conversa eso hoy, sobre todo en un contexto donde nuestra cabecilla principal, gobernante, no sabe ni lo que es un humedal? Entonces, ¿cómo nos cuidamos con esas cosas? Bueno, acá tenemos muchos humedales y en ese sentido yo creo que el conocimiento del territorio, no me refiero al conocimiento teórico, sino que el empírico. Compartir, vivir empíricamente. Tú te das cuenta y miras el lago en verano y es distinto al lago en invierno. En invierno no hay playa, digamos, sube el nivel. Te das cuenta cómo la tierra absorbe el agua, o sea, el conocimiento empírico de estar en el territorio. No quiero, suena como demasiado cliché la palabra, pero es una mezcla entre geografía, es una mezcla entre cultura y en personas. Entonces, yo creo que no puedes hacer innovación sin contexto. La innovación per se es contextualizada. Tú haces innovación para resolver un problema del contexto en el que te toca vivir. Yo trabajo en innovación corporativa y lo primero que hablamos con la empresa, no, quiero meter inteligencia artificial. Ya, frenemos un poco. ¿Para qué quieres meter inteligencia artificial? Y después vemos el cómo. Exactamente. Si es inteligencia artificial o no, capaz que sea una tabla de Excel la que te va a ayudar a resolver ese problema. Pero el conocer el territorio te da contexto. Y el contexto sirve para entender los problemas reales. Reales me refiero a un impacto real. No problemas de que alguien dijo que era un problema y le dio, y la fijación de agenda de parte de activistas de todos lados, sino que lo que tú ves. ¿Qué pasa con el lago, con el bloom de algas en el verano? Es un problema real que está afectando, dado todo el sistema de desagües, y eso es un problema real. Ese es el punto de partida, y de ahí innovemos en esa línea. Entonces el territorio es el punto de partida para cualquier innovación, para cualquier emprendimiento. Y tocaste un tema fundamental, porque es cómo resolvemos problemas reales. Y ahí la ciencia también tiene mucho que decir. Tú trabajas, de hecho, haciendo innovación con base científico-tecnológica. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Mira, yo hoy trabajo como mentor de startups con base científica y tecnológica para llevarlos al mercado. Yo creo que esa es una deuda pendiente muy grande de la academia, no solamente respecto al mercado, sino que la vinculación con la sociedad. Hay múltiples razones, probablemente ustedes las conocen mejor que yo, pero desde el mundo científico ese puente todavía no es tan fluido. Entonces a mí me toca mentorear, por ejemplo, académicos hacia el mundo del emprendimiento, que son lógicas distintas. Y es súper difícil moverse hacia allá, son lógicas de mercado, son lógicas de donde el estudio científico es solo el punto de partida. Tú no por tener un buen producto científico te va a ir bien resolviendo un problema socioambiental y económicamente viable. Es otro universo. Entonces me toca ayudar a estos académicos a cruzar ese puente. Algunos lo logran, otros no, y no tienen por qué lograrlo. Exactamente, fondo, por ahí un va. académico en sí mismo tiene un valor específico, pero lo hablamos al principio, cuando estábamos hablando antes, tiene que tender puentes. Si este académico, esta académica no va a cruzar ese puente, bueno, ¿quién lo cruza? ¿Quién lo cruza? ¿Quién lleva ese conocimiento, ese avance científico, tecnológico al día a día? Ni siquiera hablemos del mercado, o sea, eso es tal vez una segunda derivada, pero ¿quién lleva a ponerlo en práctica? Y eso yo creo que alianza, y eso es otra conversación, que es un poco la renuncia al ego, digamos, que eso no solamente en el mundo científico, sino que en el mundo artístico también, que lo compartimos acá, es para mí una muralla china, de cómo tú cruzas ese barranco que es difícil de cruzar. Lo hemos hablado muchas veces en el programa, este cruce entre ciencia básica, entre comillas, y la aplicación tecnológica o la innovación. Creemos, y lo hemos discutido con otros expertos también, que en general el conocimiento que se tiene hoy día es que no existen tampoco las estructuras, no existen las estructuras grandes para poder llevarnos de un lado para otro. Y yo en lo personal, lo he dicho mil veces, creo que hay un problema filosófico desde el mundo más académico, que a veces no quiere nomás cruzarse para el otro lado. De hecho. Y es importante tener esta conversación. Y quiero hacer un poquito una bajada aquí, porque siempre hablamos de esta innovación y cómo podemos pasar de aquí para acá en un contexto de tecnología, sobre todo en los últimos años, que está pegando mucho. Pero, una pregunta directa para ti, ¿es solo eso la innovación? ¿Es solo un desarrollo tecnológico? ¿Hay otros mundos que podríamos también considerar como innovadores? Mira, yo creo que es un error entender la innovación como tecnología. Es una respuesta parcial, no una respuesta completa. ¿Qué es lo que complementa esa respuesta? Es lo que siempre decimos en innovación, desde el design thinking en adelante, conoce bien el problema que quieres resolver.
no te enamores de la solución, enamórate del problema. Hay un libro de un fundador de startup que salió hace poco en esa línea también, y no puede ser más cierto. O sea, la innovación tecnológica, esta herramienta, esta inteligencia artificial, o que está muy de moda hoy, pero todo lo que viene, la computación cuántica, todas estas cosas que nos van a sorprender en los próximos años, si no tienen un punto de partida claro, que es el problema que quieren resolver, probablemente van a quedar ahí. Pasó, la tecnología también tiene sus límites, pasó con la impresión 3D, por ejemplo, que fue en su momento una promesa, vamos a poder imprimir nuestras propias electrodomésticos, nuestras propias casas, y eso llegó a un techo que sobre todo era económico, pero también tiene otro techo, que es ¿para qué sirve eso? ¿Qué problema realmente está resolviendo? Entonces, la otra parte que complementa eso, que es la tecnología cuando hablamos de innovación, es el problema que tú quieres resolver con esa tecnología. Sí, es más el método, ¿sí? La técnica, es cómo llegáis. Bueno, es que eso da para otra conversación, sí, claro, pero la innovación es todo de método. Sí. Hay una percepción como ciudadana de que no, es que se me prendió la ampolleta cuando iba caminando por la calle. Eso no es así. Cuando se te llega a prender la ampolleta es porque hubo un proceso detrás de entender un problema, definir el problema, de idear distintas soluciones, de prototipar soluciones, y es un ciclo infinito. Entonces, innovación que puede sonar medio, oye, estos iluminados que innovan, no, hay un método detrás, como una receta de cocina, que obviamente no siempre tiene los resultados que uno quisiera, porque si no, no estaríamos hablando de innovación, sería todo determinista. Tiene un método para poder ejercitar, y esa es la buena noticia, que en el fondo, por mucho que nos creamos como humanos, como personas, no, sabes que no soy tan innovador, y es que tú sigues estos pasos, detectar el problema, poder abrir la mente, puedes llegar a soluciones innovadoras igual. Matías Rojas, la conversación da para mucho más, pero lo vamos a dejar hasta acá. Te agradecemos la entrevista, estuvo súper interesante y nada, gracias por acompañarnos en este especial de la Sociedad de la Ciencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de gracias por acompañarnos hoy y vamos a ver si más adelante hablamos de tu libro, de tus innovaciones en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, chao, chao.